Y bueno, el autor de Hebreos tuvo, guiado por el Espíritu Santo, la bendición de dejarnos personas que realmente han seguido a Dios con fe, han sido hombres y mujeres que han crecido con una fe inquebrantable. La podemos ver cuando leemos los distintos hombres: Moisés, Noé, Abraham, Sara, Rahab, hombres y mujeres que realmente eran firmes en la fe. Pero también está la esperanza. Hay que tener esperanza en las cosas que Dios nos promete, porque no todo llega instantáneamente cuando Dios nos dice que nos lo va a dar, nos va a dar algo, lo que sea, o que nosotros le pedimos. Eso lleva un tiempo. Y ese tiempo, gracias, ese tiempo lo mantenemos vivos y nos mantenemos con la convicción de que esto va a pasar a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer una parte de la Biblia donde Dios toma la decisión de animar a su pueblo, al pueblo hebreo, porque estaban pasando por un momento difícil. Dios les había hablado, me estoy refiriendo a Isaías, les había hablado en los primeros del capítulo 1 al 40 acerca del juicio que muchas veces caen porque nosotros lo provocamos por nuestra desobediencia, nuestra manera de conducirnos que no coincide con la de Dios, y se ve que el pueblo necesitaba animarse y tener esperanza en las cosas de Dios. Y para ello vamos a leer, si se ponen de pie nuevamente, por favor, en Isaías 51, vamos a leer los primeros 4 versículos, y ahí nos demos cuenta la estrategia, lo que Dios le dice a su pueblo para animarlo, para alentarlo, para que tengan la seguridad de que las cosas que Dios ha prometido son sí y amén, que van a cumplir, que nada lo va a cambiar, ¿sí? Y les dice esto el Señor a través de Isaías. Isaías 55:1. Ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Presten atención, pueblo mío, óyeme, nación mía, porque de mí saldrá la enseñanza y mi justicia será luz para las naciones. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Fíjense que acá el Señor no le está hablando a toda la humanidad, sino que Él está acá seleccionando, le está hablando a ustedes, dice, a los que van tras la justicia y buscan al Señor. Y buscan al Señor. O sea, Él está haciendo esa distinción en cuanto a quienes lo deben escuchar, y después hace mención de la roca de la cual fueron tallados y la cantera de la que fueron extraídos. Vamos a analizar esto un poquito. Dios acá evidentemente le estaba hablando a su pueblo, aquellos que creían en Dios, que tenían fe en Dios, y hoy nos está hablando a nosotros a través de esta palabra, trayéndonos a nosotros ánimo. Y cuando ya les había comentado, pero les repito, cuando el Señor dice que consolará a Sión, lo que está diciendo en el versículo 3, lo que está diciendo Sión está
en esta época es la misma iglesia de nuestro Dios a la cual se está refiriendo. Acá Dios lo que está diciendo que consolará a la iglesia en los momentos que sea necesario de consolarla. Pero esta es una profecía que consuela y trae mucha paz al pueblo de Dios cada vez que la leemos. Cuando Dios está tratando con el pueblo y hablándole para traerles consuelo, podemos ir a Isaías 41 hasta el capítulo 66, donde todos esos capítulos Dios está hablando para alentar y animar a sus pueblos. Y saben que según la palabra de Dios, todos nosotros los creyentes somos descendientes de Abraham en Cristo Jesús. Porque fíjense lo que nos dice Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, otra vez hablándole a su pueblo, Dios, a la iglesia, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Qué tendrá este Abraham que Dios hace este tipo de referencia como para traerle ánimo a su pueblo y traernos ánimos a nosotros? Esto nos invita a regresar a nuestras raíces, o sea, a examinar lo que pasó con personajes que vivieron antes que nosotros, que están registrados en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender y podamos saber realmente, y esto sea de ánimo para nosotros, para esperar en Dios y para tener nuestra fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Mire, de acá podemos desprender 4 cosas. En primer lugar, esto genera gratitud hacia quienes nos allanaron el camino, ¿no? Porque uno, por ejemplo, cuando lee acerca del apóstol Pablo, y uno está agradecido de todo lo que él nos enseña, por supuesto guiado a través del Espíritu Santo, pero nos enseña como personas, como iglesia, cómo vivir. Y en este caso Dios está haciendo referencia y es Dios el que lo llama a su pueblo a fijarse en quiénes fueron sus antepasados que realmente honraron a Dios. En segundo punto, nos ayuda a disipar los temores y los desalientos cuando nos enfrentamos al fracaso, cuando en lugar del éxito estamos teniendo un momento difícil, un momento que realmente necesitamos de la intervención de nuestro Dios. Y se intervino para Abraham de la manera que lo hizo, también lo va a hacer con nosotros. Abraham y Sara, su esposa, también lo va a hacer con nosotros. Tercero, más importante aún, nos ayuda a exaltar la gracia de Dios al considerar nuestros humildes comienzos, de cómo empezó la historia. Y por último, nos brinda esperanza para el futuro. Yo me acuerdo cuando, muchos años atrás, nos estábamos organizando, ¿no?, para poder llegar a llevarle el Evangelio a más personas y demás. Y bueno, uno por ahí ve otras personas que tienen más, por decirlo así, éxito en traer gentes a los caminos del Señor, aquellos que tienen los dones de evangelista y demás. Y eran mis comienzos y le decía al Señor, bueno, Señor, ¿y cómo será conmigo? ¿Cómo iré a avanzar? Porque estamos mi esposa y yo. Éramos 2 matrimonios nada más que queríamos empezar a evangelizar y eso. Y el Señor me dijo, ¿cuántos hay hoy en la tierra? ¿Cuántos habitantes hay? Andamos por los 8.000 millones de habitantes, más o menos, una cantidad enorme. Y mirá lo que llegué con 2 personas nada más, Adán y Eva. Mirá lo que llegamos. Así que eso me animó a trabajar, dije. Porque aquí hay promesa de Dios que vamos a realmente poder avanzar en las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Mirar hacia nuestras raíces nos genera gratitud a quienes, como les decían, allanaron el camino.
Somos privilegiados, hermanos, porque tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios que nos ayudan a reflejarnos y a tomar lo que otros hicieron, que realmente nos facilitan la tarea. Tenemos ejemplos de lo que no debemos hacer y eso nos ayuda, y también de lo que sí debemos hacer y cómo Dios nos bendice grandemente. Cuando el remanente justo, cuando estas personas a las cuales Dios en su momento les hablaba, Isaías se dirigió y miró a Abraham y a Abraham y Sara. ¿Y qué vieron? ¿Qué vieron en ellos? Vieron a un hombre cuya cualidad principal era ¿cuál? La fe. Él es el padre de la fe. Y la declaración clásica de Abraham en toda la Biblia se encuentra en Génesis 15:6. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y porque él creyó a Dios, desarrolló esa fe inquebrantable y extraordinaria con la cual él se podía mover en los lugares donde Dios lo mandaba. Fíjense que esa fe, por supuesto, fue Dios el que lo llamó a él. Él vino de una familia pagana que no era una familia de Dios, era una familia idólatra. Perdón, y le pidió que fuera una tierra que él le mostraría. No sabía dónde iba a ir. No sabía qué encontraría al llegar. No sabía con qué se iba a encontrar. No sabía tampoco qué expectativas habría, quiénes ocuparían esa tierra, pero sí creía que Dios sabía lo que estaba haciendo. ¿Cuántos nosotros aceptamos y creemos que Dios, porque vieron que a veces en momentos difíciles que tenemos que pasar, nuestra duda, ¿estaré haciendo lo que debo hacer? ¿Dios me estará llevando por el camino que me debe llevar? Él tenía la seguridad que Dios sabía lo que quería hacer con él. Y nosotros tenemos que tener la misma seguridad que Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros y va a ser como Dios siempre lo hace para bendición de cada uno de nosotros. Miren la roca, dice, refiriéndose a Abraham. Miren la cantera, refiriéndose a Sara, de quien hoy la nación hebrea, los judíos, han nacido. Y qué interesante, porque el tiempo pasa, Dios lo declara a Abraham como que él iba, y de hecho lo hace, a bendecir a toda la familia de la tierra. Él es nuestra inspiración en la fe. Y fíjense la bendición de Dios tan enorme que hoy día, después de 3.526 años, donde Dios le hace este anuncio a Abraham, 3.526 años, hoy aún seguimos recibiendo la bendición por esa declaración que Él le hizo a Abraham. Fíjense la extensión, el alcance que tiene lo que Dios promete y cómo lo cumple. Dios le hizo un gran llamado a Abraham. Vayamos brevemente para ubicarnos mejor en Génesis 12:1, donde dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dios no estaba llamando a un solo hombre, no estaba llamando a un joven que agarró la mochila y le dijo, pa, me voy, el Señor me llamó, no. Era un hombre que tenía toda una familia. En esa época era común vivir cerca de los padres y Abraham tenía riquezas, tenía gente que trabajaba para él. Era mover todo un grupo importante de personas. Pero Dios le dice, vete, deja la tierra, salí de donde está y te mostraré a dónde debes ir. Y después acá está la promesa que la recibimos nosotros. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. No tengas duda, hermanos, que con esta palabra el Señor hoy te va a bendecir. Haré famoso tu nombre y serás una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Estaba en edad de jubilación, diríamos hoy. Y ahí se aparece el Señor y le pide este tremendo desafío para el cual Dios le estaba llamando. Si nos trasladamos con nuestra imaginación al Nuevo Testamento, a Hebreos 11, y aquí el autor de Hebreos hace un resumen porque es importante tener en cuenta, entre otros, a Abraham y Sara. Habla, como les dije al principio, de varios hombres y mujeres que se destacaron en su fe. Y acá en Hebreos 11:8 dice lo siguiente, fíjense, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué obedeció? Por la fe en cuanto a lo que Dios le había dicho. Y después dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, su hijo y su nieto. Agregué yo eso, hijo y nieto. Herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Acá es profético esto porque él está hablando acerca de la nueva Jerusalén, cuando el Espíritu Santo le había mostrado esto. Por la fe, nuevamente Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Fíjense acá la seguridad de este hombre en lo que Dios dice y en lo que va a hacer. Anhelen esa fe. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, él tenía 75, yo ando ahí, pero no estoy en decadencia, Está hablando de Abraham, no de mí. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin recibir las cosas prometidas. Abraham no las vio, Isaac no las vio, Jacob no las vio, pero eso no los detuvo. Siguieron adelante con la promesa que Dios le había hecho. Voy al 13 otra vez. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hermanos, no la vieron, pero con los ojos de la fe sí la vieron. Y ellos sabían que esto que Dios había prometido iba a suceder. Déjenme decir algo que se comenta acerca de la esperanza. Se dice que hay personas que pueden vivir 40 días sin comer, haciendo ayuno. Se dice que hay personas que pueden pasar 40 días sin beber agua, haciendo ayuno. Se cree que aproximadamente una persona puede vivir 8 minutos sin respirar, después muere. Pero se dice que no se puede vivir ni un segundo sin esperanza. Necesitamos de la esperanza y de la fe en nuestras vidas. ¿Qué le promete acá Dios a Abraham? Que de Abraham iban a ser una gran nación. Él no la vio. Pero vino su hijo, vino su nieto, después él muere, pero esa nación Dios que le prometió la levantó.
Dios bendeciría a todas las naciones mediante su descendencia. Y sí que somos bendecidos por Él, por su ejemplo. Y Dios le daría una tierra prometida, la tierra de Canaán, y ahí tienen el pueblo hebreo, la tierra que Dios le había prometido, limitada, achicada de lo que Dios quería que ellos tengan, pero algún día dice la palabra de Dios que todos los judíos van a conocer a Dios en esa época futura. Dios exhortó a Abraham para separarse del mundo y a seguir a Dios y dejar casas, amigos, empleos y la patria donde estaba. Y si prestamos atención, la obediencia de Abraham al llamado de Dios la cumplió con un propósito que Dios le iba mostrando a medida que el tiempo iba pasando. Abraham creyó. Y yo les hago esta pregunta: ¿se puede creer en Dios y no obedecerlo? ¿Se podrá creer en Dios y no obedecerlo? No se puede. Porque si yo creo en Dios, automáticamente el Espíritu Santo me lleva por el camino de la obediencia. Creer genuinamente en Dios, ¿no? Por supuesto. ¿Puede uno decir que obedece a Dios y plantea o ejecuta cosas diferentes a las que Dios le ordena? Imposible. Porque estoy torciendo lo que Dios me dice, entonces no creo en Él, no le creo a Él. Uno evidencia que obedece a Dios cuando uno comienza a caminar como Dios dice que lo debe hacer. Al principio tenemos más experiencia y sabemos cómo Dios quiere que me mueva, tenemos más experiencia a medida que vamos madurando, pero el hecho es que esté la intención en nuestro corazón, una intención genuina de obedecerlo a Dios de acuerdo a lo que Él me va diciendo. El hecho de que Abraham le creyó a Dios, ahora uno se pregunta, ¿qué tipo de fe tuvo él? Y una de las respuestas que tenemos a esto es que él tuvo una fe decidida y obediente. Él no perdió tiempo, obedeció y salió sin saber a dónde se dirigía. Yo no sé cómo habrá convencido a Sara, no lo sé. Porque mira el cambio que le estaba proponiendo a Abraham cuando le dijo, Dios habló con Abraham, no con Sara. Pero guarda, Dios prepara el corazón de nuestras esposas también, ¿eh? Él lo hace. Así que bueno, ahí fue ella detrás de él. Cuando Dios lo llamó, le respondió inmediatamente, no vaciló, no lo cuestionó. ¿Se acuerdan Moisés cuando Dios lo llama, empieza a decirle cosas a Dios que no sabía cómo hablar, que esto y que lo otro? Pero Abraham no vaciló, no discutió, no cuestionó, no evadió lo que Dios le decía, no flaqueó. Fíjense lo que hizo. Él obedeció. Punto. Y por eso se lo cuenta como grandes hombres de la fe. Tan pronto escuchó el llamado de Dios, se levantó y siguió y actuó de acuerdo a lo que Dios le iba diciendo. Abraham no sabía dónde se dirigía al seguir a Dios. Él no sabía dónde lo llevaría, en qué situación se metería al seguir a Dios. Él solo creyó la promesa de Dios, por lo tanto ejecutó según él creía. Él creyó, por lo tanto él obedeció. ¿Quién me dice amén a eso? Obedecer. ¿Obedecer es fácil? Y no es fácil. Cuando las circunstancias van bien, cuando tengo todo lo que necesito y tengo control de las cosas, sí, es fácil, más fácil al menos obedecer a Dios. Pero cuando las situaciones, como en el caso de ellos dos, Abraham y Sara, Dios le hace la promesa y tuvieron su hijo 25 años más tarde. ¿Quién espera tanto tiempo? Bueno, ellos lo esperaron.
Quiero ponerle esta reflexión. La primera, una persona que realmente cree en Dios, obedece a Dios. No existe creencia sin obediencia. No se puede creer no se cree realmente sin obediencia. Al menos no una creencia genuina. Reflexión número 2. Nadie sabe a dónde lo llevará la fe, pero no debe temer seguir a Dios. Dios es bueno y solo guarda cosas buenas para cualquier seguidor de Él. ¿Amén? Es así, es así. Yo me acuerdo cuando, en su principio, cuando Dios nos empezó a mi esposa y a mí llamar en sus cosas, no sabíamos en qué iba a terminar todo eso, pero sabíamos que estábamos obedeciendo paso a paso. Parezco Dibu Martínez, ¿vieron la propaganda que dice paso a paso? Dice, pero íbamos paso a paso obedeciendo a nuestro Dios con lo que Él nos iba diciendo. Y la tercera reflexión dice, si nos alejamos y no creemos ni seguimos a Dios, entonces perderemos las promesas. Vimos ahí que Él tuvo fe y obediencia y también tuvo fe y esperanza. Fijémonos en esto. Creo que ya algo mencioné. Abraham nunca recibió la herencia de la tierra prometida. Él personalmente nunca la recibió, pero eso no lo detuvo. Nunca vio una nación de personas nacidas de su descendencia. Y eso no lo detuvo y siguió adelante. De hecho, Abraham nunca poseyó una porción de tierra donde pudiera decir, me instalo aquí a vivir y me quedo tranquilo. Nunca la poseyó. Siempre estuvo de campaña en campaña, pues ellos eran nómades, vivían en carpas y siempre avanzaban y avanzaban de acuerdo a lo que Dios le decía. Siguió adelante. Él solo fue una persona que hacía estadíos temporales, eran vagabundos, iban de un lugar a otro, como les decía, vivían como extranjeros en el lugar donde estaba, pero siguió adelante. Eso no lo detuvo. Abraham vivió hasta una edad avanzada, vio a su hijo, vio a su nieto nacido y vio convertirse en su hijo y nieto los que poseyeron la promesa que Dios le había dado a Abraham, pero nunca fueron herederos de la tierra. Pero eso lo vieron por fe y siguieron adelante. Y siguió creyendo y creía y tenía esperanza que Dios iba a dar lo prometido. Él creyó con tanta fuerza que le enseñó a la misma persona, a su hijo Isaac y a Jacob, su nieto, le enseñó las promesas de lo que Dios iba a seguir haciendo. Lo que Dios empezó con Abraham lo iba a seguir haciendo con su hijo, con su nieto y así hasta llegar a tener la nación que Dios está soñando, que está formando, que sigue actuando sobre el pueblo hebreo. Nada lo detuvo. Esto es extraordinario y si tenés un sueño de las cosas de Dios y Dios te ha llamado a algo, a hacer, a emprender, a encarar, hacelo. Dejate guiar por Dios, cree en Él. Y lo vas a ver hecho. Hermanos, Mateo 7:21. Tomemos esta palabra ahora. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque es como yo les decía, si uno cree, uno obedece. Y hay personas que creen, pero al no obedecer y usar el nombre de Dios, lo único que consiguen es que se les cierre la puerta de los cielos. Y no van a llegar, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa, ¿dónde? Sobre la roca.
¿Saben que nosotros podemos evitar las crisis en nuestros hogares? Podemos evitar crisis personales propias nuestras. Y fíjense la prueba que está. Este versículo nos enseña que hacemos la voluntad de Dios, nos irá bien. Nos irá bien. Habrán pruebas, pero el resultado es que nos va a ir bien. Y muchas veces podemos evitar la crisis y los desiertos que aparecen en nuestra vida. Si uno mira de cerca el hecho de que el pueblo de Dios anduvo por el desierto y leemos por qué está en el desierto, el mismo pueblo provocó estar 40 años en el desierto. Ellos lo provocaron por dudar de Dios, después de Dios haber hecho grandes cosas. Fíjese lo que dice el versículo 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Escuchen esto, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Te das cuenta que nosotros podemos evitar que se derrumben nuestros proyectos, nuestra familia, nuestros hogares, mi propia vida personal? Podemos evitarlo y tenemos que evitarlo para no sufrir. Todo se derrumba, todo se arruina cuando Dios nos da una palabra y no la ponemos por práctica. Eso es insensatez. Y Abraham es un ejemplo, Sara es un ejemplo, si bien ella se equivocó y lo vamos a ver en un rato, fueron hombres de fe, ellos construyeron sobre la roca, sobre Dios. Y eso fue maravilloso y eso nos debe inspirar. Y hermanos, yo he visto familias derrumbarse por no seguir la palabra de Dios. Personas que se han derrumbado, se han alejado, han sufrido. Personas que tuvieron la oportunidad de caminar con Dios y se volvieron atrás. Es tremendo eso. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, muchas veces flaqueamos. Siendo obedientes a la palabra de Dios podemos evitar derrumbes y grandes ruinas en nuestras vidas. ¿Quién me dice amén? Amén. Es así. Por eso vale la pena esforzarse en las cosas de Dios. Porque tenemos buena retribución de parte de Dios. Él nos va a cuidar. Abraham creía que Dios crearía una nación de su simiente, o sea, de su descendencia. Tenía esa seguridad. Creía que Dios le daría un hijo en contra de todas las probabilidades. Imagínense, Abraham de 75 años y Sara de por ahí. Cuando 10 menos, 65 tenía Sara. 65 años. Las probabilidades eran pocas de tener un hijo, ¿verdad? Hoy con tanta cuestión científica y artilugios por ahí, bueno, pero ese es otro tema. Creía en la ciudad eterna, creía en el futuro eterno de Dios, creía en el poder de Dios de resucitar a los muertos, porque cuando Dios le pide a su hijo, ¿Dios se lo entregó? Sí, estaba dispuesto a sacrificarlo. Y una de las cosas que él creía era que su hijo iba a resucitar. Lo dice eso en Hebreos 11:17. Dios en sus planes y muchas veces en medio de las crisis que vivimos nos da instrucciones, pero no nos cuenta todo el detalle y encima nos hace esperar para el cumplimiento de la promesa, esperar para lo que Él quiere hacer y va a cumplir con nosotros. Instrucciones y después viene un tiempo de espera. Abraham tuvo que esperar 25 años para que naciera su hijo Isaac. 25 años. La promesa de Dios le llegó cuando él tenía 75 años e Isaac nació cuando su padre, Sara, quedó embarazada
cuando Abraham tenía 99 años, Isaac nace a los 100 años de su padre. 100 años. Y Sara tenía, como les comenté, 90 en el momento que dio a luz. Era una piba. Tuvo familia, uno lo tiene en la juventud. Pero Dios estuvo ahí, obrando en el nacimiento de ese hijo de Isaac. Pero ocurrió algo que hay que tener en cuenta, que no nos va a servir mucho a nosotros para poder aprender algo. Y esto sucedió en medio de los 25 años de espera. Porque las esperas son difíciles en Dios. Si bien sabemos que Él está en control de todo, como cantábamos hoy, pero hay situaciones que uno tiene que esperar y esperar mucho. Yo me acuerdo que, por ejemplo, una de las hermanas por quien oramos mucho, hermana de mi esposa, por quien oramos mucho, oramos, le hablamos todo lo que podíamos, cada vez que lo visitábamos en Colombia, le hablábamos del Señor y pasó mucho tiempo hasta que ella se entregó a Cristo. Mucho tiempo de oración y tiempo de oración y tiempo de oración hasta que ella se entregó. Y en el medio uno está ahí, ¿qué pasará con ella? Y esto pasa con mucha gente. Bueno, ¿qué pasó con Sara? Como el niño no llegaba, sabrán la historia quienes han leído esta parte de la Biblia, como el niño no llegaba, Sara no quiso esperar más y se le ocurrió pedirle a su esposo Abraham que se acostara con una de las esclavas de Sara para que de esa manera tuviera un hijo. Como la esclava pertenecía a Sara, que era su señora, la dueña de esa persona, al nacer ese niño en esa época se tomaba como que el niño era de Sara, habiéndolo tenido la esclava. ¡Qué error! ¡Qué error! Porque sabemos que de ahí nació Ismael, que no es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo de la promesa. Ismael es producto de la insensatez, el no saber esperar, el no confiar en Dios. Tuvo ahí esa duda de qué es lo que iba a hacer Dios con ellas o no. Y entonces aquí viene una cuarta reflexión, hermanos. Es un error grave provocar la salida de tu crisis acortando el tiempo de espera con un pecado. Lo único que se hace es dilatar el cumplimiento de la promesa, agregando además complicaciones y dolor. Hay un tiempo en Dios que debemos respetar. No tenemos que apurar nada. Fíjense ella lo que hizo. Esto le trajo problemas intrafamiliares porque empezaron a haber conflicto entre Sara y entre la esclava, de Sara con su esposo, le empezó a hacer reclamos porque todo un drama se generó ahí. ¿Por qué? Porque ella provocó trató de salir de esa ansias y angustia que tenía de llegar a tener su hijo en los brazos, acortando ese tiempo de espera. ¿Pero cómo lo hizo? Pecando, haciendo algo que Dios no le había pedido. Se metió en las cosas de Dios incorrectamente. No supo esperar. Y eso complicó tremendamente a la familia. Y bueno, hoy día ustedes saben que los ismaelitas son hoy día la parte árabe de lo que son hoy, y son criados por Dios, y Dios quiere la salvación de todos y cada uno de ellos, por supuesto, y oramos por eso, porque acá los jueves cuando venimos a interceder, 2 por 3 estamos orando por el pueblo árabe, para que lleguen a conocer a Dios.
Los amamos, pero queremos que conozcan a Cristo. Es un error grave provocar la salida de tu crisis acortando el tiempo de espera con un pecado. Lo único que se hace de esa manera es dilatar el cumplimiento de la promesa, agregando además complicaciones y dolor a tu vida. Fíjense, acá tenemos dos enseñanzas que son muy importantes de tener en cuenta. Muy importante. Lo que leímos de el insensato que construye su casa sobre la arena. ¿Qué consecuencias tiene eso? Ruina y destrucción. ¿Quién la provocó? El hombre insensato, el que no supo conducirse en los caminos del Señor. Sara fue insensata en lo que decidió y Abraham aprovechó, no sé si habrá entusiasmado de estar con la esclava, no lo sé. Algo le pasó que lo aceptó. Tendría que haber dicho que no. Tácitamente no, este no va a ser el hijo de la promesa porque no era el camino que Dios había determinado. Ese embarazo tenía que venir naturalmente de Abraham con Sara. Y que Dios permitiera que se geste esa criatura para que Isaac crezca. Y no provocar otra cosa. Todo lo que trato de resolver pecando no honra a Dios. Todo lo que trato de resolver pecando no honra a Dios. Y la última reflexión. Dios siempre nos trata con amor. Con esta manera de guiarnos en la vida, Él nos quiere transformar en mejores personas. Para Él y para toda la humanidad. Pónete de pie. Momento. Y pensá en esta palabra que hoy el Señor nos trajo. No hay que hacer comparaciones, yo no me puedo comparar con Abraham, otra época, otra cultura, otro idioma, otra situación. Pero yo sí me puedo reflejar en la fe que él tuvo. Puedo hacer que de él extraiga la realidad que es que si Dios obró de esa manera con el que tuvo fe, lo va a poder hacer conmigo también. Hacé tu oración ahí donde estás. Pedile a Dios que aumente tu fe. Y pedile a Dios así como Abraham alcanzó esa estatura de fe, esa altura de fe, que Dios te permita en esta mañana. A vos también tenés esa fe inquebrantable que no te deja dudar de lo que Dios dice, no te deja dudar. Te hace una mujer, un hombre que confía verdaderamente en Dios. ¿Saben qué doloroso, hermanos, es que cuando Dios nos dice que seamos uno en Cristo y nos cuesta tanto ser uno en Cristo Jesús? Tener la amistad que sabemos que Dios tiene con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no respetar eso que Dios nos enseña en su palabra. O cuando nos enseña que murmurar es dañino para la iglesia y desobedecemos lo que Dios dice o criticar a otro. O inclusive cuando Dios nos habla de respetar a nuestras esposas, a nuestros esposos.
de realmente cuidarnos el uno al otro. Dios lo pide. Cuando Dios te pide vivir en santidad, en pureza, sin enredarte en las cosas que otros creen que no tienen a Dios, eso tiene un costo. Tiene un costo importante que nos aleja de Dios. No lo cuestiones a Dios cuando Él te habla o cuando estás viviendo un momento de dificultad pensando de que Él se olvidó de ti. No es así. Dios nunca se olvidó de que la promesa que le había hecho a Abraham de tener un hijo. Nunca. Él esperó que él se formara, que Sara transitaran por el camino que Dios les iba mostrando. Ellos le mostraron a Dios que creían en Él, que tenían fe en Dios. Y se mantuvieron así a través del tiempo. Es cierto que en esto fallaron, en esto se equivocaron, como todo ser humano se equivoca a veces. Pero Dios los perdonó. Y tuvieron ese hijo, el hijo de la promesa, que también, igual que su padre, tanta bendición le trajo a la humanidad con su ejemplo. Y fíjate cómo Abraham, que recibió la promesa de Dios, esa promesa la proyectó en sus hijos, en su hijo y en su nieto. Porque cuando Dios, papá, mamá, te transforma a vos y crees en las promesas de Dios y tomás la palabra de Dios y se la enseñás a tus hijos, ellos la van a aprender. Y ellos van a ser portadores del legado que vos le dejás. Y eso es muy gratificante para un papá, para una mamá. Nosotros le damos muchas gracias al Señor porque nuestras 3 hijas están en el Señor sirviéndole a Él y dándole la honra y la gloria a Él. Porque por la gracia de Dios, por la fuerza que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí, hemos podido impartir lo que Dios les enseñó a nuestras hijas. Y ellos, gracias a Dios, ellas lo aprovecharon y lo pusieron en práctica en sus corazones y en sus vidas. Dios es muy bueno, hermanos, muy bueno. Tan bueno que nos dejó su palabra para que podamos nosotros reflejarnos en aquellos que hicieron grandes cosas por Dios. Y cuán generoso ha sido Dios con ellos. Cuán generosos. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por llevarnos a la vida de este hombre y su esposa, de Abraham y Sara, Señor. De llevarnos a recordar lo fiel que has sido con ellos y lo fiel que este matrimonio fue contigo, Padre Celestial. Por eso, Señor, aumenta nuestra fe. Levanta ahí tus brazos, si querés, en alto, en señal de rendición, diciéndole: Señor, aquí estoy. Si Abraham tuvo esa fe tan fuerte, Señor, yo también la quiero. Yo también la quiero. Porque quiero creerte, sea cual fuera las circunstancias que estoy transitando, difícil o no, Señor, en mi corazón está el profundo deseo de creer en todo lo que me has dicho, en creer en todo lo que me has enseñado. Por eso, Espíritu Santo, visita tu iglesia ahora, en el nombre de Jesús. Y llénanos, Señor, de tu amor, de tu gracia. Sabemos que nos amás,
pero concédenos poder palpar ese amor, esa ternura que tenés por nosotros, Dios. Saber de que si por ahí nos llevas por un camino que es un poquito difícil, un poquito complicado, Señor, que estás obrando y estás en ese proceso de restauración, sabiendo con esta palabra de que hay esperanza en el nombre de Jesús. Hermanos, si vos estás teniendo problemas económicos, no centres tu mente y tu pensamiento en lo económico. Tu esperanza debe estar centrada en Dios. Amén. Si tenés dificultades económicas, centrate en Dios y deja que Él, con las promesas de provisión que te ha dado, te dé lo necesario para poder salir adelante. Amén. Si estás teniendo problemas de familia con tu esposa, tu esposo, no te centres en tu esposa. Centra tu esperanza en Dios para que Él obre y Él haga el cambio que tiene que hacer. Lo mismo si tenés mujeres, problemas con tu esposo, no te centres en él, en lo que hace o deja de hacer. Poné tu esperanza en Dios, que en Él está la seguridad de darte una respuesta, porque Él lo ha prometido en su palabra. Es ahí donde tenemos que centrarnos. Y cuando Dios te da lo que te da, lo que le estás pidiendo, no dejes de agradecerle. Y no dejes de que Dios siga siendo el centro de tu esperanza. Porque muchas veces cuando Dios nos da lo que pedimos, Dios trae orden y armonía en el hogar, y nos sentimos tan bien que nos olvidamos de Dios, porque ya las cosas andan bien. Yo les he contado en algún momento que hemos orado y rogado para que Dios le dé trabajo a hermanos que lo necesitaban. Y Dios respondió, porque oramos para que eso suceda. Pero después el hermano se aparta de las cosas de Dios. Esto les cuento porque lo he visto, es testimonio. Dios le dio lo que le había pedido y después se alejó porque el trabajo empezó a ser más importante que Dios. Y empezó a hacer horas extras y a matarse trabajando. Centrate en Dios, en Él. Y servile con fidelidad. Él no te va a fallar. Nunca lo hizo ni lo va a hacer ahora. Todo lo que yo sé de Dios, todo lo que percibo de Dios, es el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Dios es bueno. Por eso, Padre y Dios del cielo, bendice a esta iglesia. Bendice a todos y cada uno de los hermanos aquí presentes. Y ayúdanos, guíanos, Señor. Centra en nuestro corazón el deseo de serte obediente, de no hacer nada con la duda de que será de Dios o no será de Dios. Hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos pide. Por eso, Espíritu Santo, bendícenos, llénanos de tu presencia, desciende con un aceite nuevo y fresco sobre cada uno de nosotros ahora. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, porque necesitamos más de ti. Revélanos tu palabra, Señor, cada vez que nos acercamos a leerla. Señor, que no seas una letra leída simplemente, sino que sea letra revelada por el poder del Espíritu Santo, para que atraviese nuestro corazón, para que nos demos cuenta, Dios, de aquellas cosas que tenemos que corregir, sobre lo que tenemos que poner más fuerza, más acento, donde hay que concentrarse. Ahí, Dios, ayúdanos, Espíritu Santo poderoso de Dios, y líbranos de todo mal. Líbranos de las acechanzas de Satanás, Padre. Líbranos. Guárdanos, Dios, bajo tu cuidado siempre. Por eso, en el nombre de Jesús, sabemos que Satanás está siempre detrás de alguna oportunidad para hacernos caer, para confundirnos, para hacernos dudar, para
en la espera, apurarnos a resolver cosas que Dios no nos ha pedido que resolvamos, no de esa manera. Señor, por eso atamos a Satanás y sus demonios ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Satanás, te ordenamos que te alejes de nosotros. Aléjate de esta iglesia en el nombre de Jesús. Padre bueno y justo, desciende en este lugar, Dios. Desciende. Queremos ahora tener la alegría de disfrutar esta cena en plenitud, recordarnos y dar testimonio de que Cristo pronto vuelve. Esta es esa espera en la que estamos desde el anuncio de la segunda venida de Cristo Jesús hasta que Cristo venga. No pienses, hermano, porque no ha venido aún, que no va a venir. No hagas nada para apurar la venida de Cristo, porque no podés hacer nada. Simplemente espera confiando en Dios. Espera confiando en Dios. Él vendrá a buscarnos. Él vendrá por esa tierra nueva que nos tiene prometida. Y te aseguro que la vamos a disfrutar con toda nuestra fuerza, porque es el plan divino de Dios para todos y cada uno de nosotros. Hacelo, Dios. Hacelo, Dios. Y si tenemos que sacrificar cosas en bien tuyo, Padre, danos la fuerza para hacerlo, Dios. Danos esa fuerza para hacerlo y entender que todo lo que haga por ti, Señor, es para bien. Es para bien. Gracias, Señor, ahora que vamos a tomar la cena, recordar lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, maravilloso. Que con gozo y con alegría, Señor, sin culpa, sin tristeza, sin nada. Hermano, hermana, si hay algo que pudiera, digamos así, entorpecer que no tomes la cena, o que hay algo que te inquieta, que no te deja tomar la cena, resolvelo ahora. Resolvelo ahora. Pedirle a Dios perdón, si hay que pedirle perdón a Él por algo. Pero ponete a cuentas con Él. No dejes de disfrutar de esta cena. Es una experiencia espiritual y una predicación, es un sermón actuado de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Para tener, es un momento de íntima cercanía con Dios, personal y como cuerpo de Cristo. Es para disfrutar. Es para que nuestro corazón una vez más exprese gratitud por lo que nuestro Dios hizo. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias por tu palabra y lo que nos has enseñado hoy. En el nombre de Jesús precioso. Amén y amén y amén.